Bueno, ¿pueden ver ahí, chicos, la presentación? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bárbaro, listo. Arrancamos entonces. Vamos a tener, como charlábamos, vamos a iniciar hoy la unidad número 11, que está enclavada dentro del último eje de esta materia, Derecho Privado 2. Como ustedes vieron, el desarrollo de la asignatura tuvieron un primer eje que estaba dado por las obligaciones, ¿no es cierto?, a partir del 724 del Código Civil y Comercial en adelante. Llegáramos hasta la unidad número 4 con este tema. En la unidad número 5, si no me equivoco, la enumeración, tenemos lo que es responsabilidad y derecho de daños, que en algunos programas un poco más antiguos de carreras de derecho está junto con obligaciones, en otros, ya sea los más nuevos, ya sea independizado, conformando una materia separada, la de derecho de daños. En nuestra universidad es así. Y después la segunda parte, a partir de la unidad número 6 en adelante, vemos lo que en una carrera de derecho es derecho privado 3, que es la teoría de los contratos. En una primera parte vimos los contratos en general, ¿no es cierto? Todo aquello que hacía a los principios e instituciones y el modo en el cual se va a aplicar a todos los contratos, ¿no es cierto? Y a partir de la unidad número 9, con compra-venta, locación, etc., estamos viendo algunos de los contratos en particular que el código prevé. Eso no quiere decir que no puedan la creación humana, ¿no es cierto?, generar más situaciones o alternativas que regulen sus derechos, ¿no es cierto? Esto es libre. Sabemos que, a diferencia de los derechos reales, que tienen un número cerrado, los contratos se pueden extender. Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá en materia de derecho privado es aplicable. Los contratos son actos jurídicos, razón por la cual vamos a aplicar desde Derecho Privado 1 todo aquello que vimos sobre actos jurídicos. Y más, vamos a ver todo lo que vimos sobre personas. No pueden celebrar un contrato a aquella persona que no tenga capacidad para hacerlo. Partiendo de ahí en adelante, vemos cómo ya esta maquinaria, estos engranajes, empiezan a juntarse entre sí y empiezan a tener quizás mayor sentido, y podemos empezar a entender por qué veíamos determinadas cosas que hoy los podemos hacer jugar en conjunto. Bien. Cuando esto pase, bien. Decíamos entonces, vamos a ver en esta unidad número 11, enclavada dentro del eje de los contratos en particular, vamos a ver los siguientes contratos: el de depósito, el de cuenta corriente, antes llamado cuenta corriente mercantil, contratos de distribución, en donde tenemos agencia, concesión, franquicia, los contratos de mutuo y comodato, y el de donación. 2, 4, 6, 8 contratos que vamos a ver en esta unidad. El día de hoy, primera parte, depósito y cuenta corriente. El depósito está regulado, por lo tanto es un contrato típico, nominado, dentro del cuerpo del Código Civil y Comercial, desde los artículos 1356 a 1377. Ahí vamos a encontrar todo lo referente a los depósitos. Nos vamos entonces al 1356. Nos dice: hay contrato de depósito cuando una parte, el depositario, se obliga a recibir de la otra una cosa, la otra es el depositante, con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. Aquí entonces tenemos que integrar conceptos como cosa, ¿no es cierto? Sabemos que hay cosas muebles, inmuebles. Excluimos de los bienes los inmateriales, ¿no es cierto? O sea, ya con este concepto estamos viendo que los bienes inmateriales, o sea, los bienes que no son cosas,
no pueden ser objeto del contrato de depósito, y estamos viendo que hay un compromiso de una parte de entregarle a otra una cosa. Este es el depositante, el que entrega la cosa. Y hay otra que asume el compromiso de recibir esa cosa, cuidarla, custodiarla y restituirla con los frutos que hubiera producido si es que eso efectivamente ocurriese. Este es el depositario. El que recibe es el depositario. Acá vamos a tener que recordar y encastrar todos los principios que veíamos de las obligaciones. Cuando veíamos clasificación de obligaciones, decíamos, obligación de dar cosa cierta con el fin de transferir o constituir derechos reales, no sería el caso, porque acá hay obligación de entregar cosas ciertas. Fijémonos, hay obligación de entregar cosas. Primera, la del depositante, que se compromete a entregarle sus cosas al depositario. El depositario a recibirlas y restituírselas. Entonces, primero, tenemos una obligación de dar una cosa para transferir la tenencia. No el uso, sino la tenencia. Y hay otra obligación de dar, que es del depositario, de restituir la cosa a su dueño. Todos los principios y conceptos que vimos en la parte de obligaciones tienen que ser aplicadas en depósito. Si es que esto fuera necesario, las cosas se pierden para su dueño, aumentan para su dueño. Si se pierden las cosas sin culpa del deudor de restituir, se pierden para el dueño. Si tiene la culpa, tendrá que indemnizar. Todas esas cuestiones que ya hemos visto en obligaciones, tenemos que trasladarlas, ¿no es cierto? También cuando veíamos cuáles eran las fuentes de las obligaciones, veíamos que quizás una de las fuentes más prolíficas de obligaciones son los contratos. O sea, ¿qué generan los contratos de obligaciones? Acá estamos viendo que el contrato de depósito va a generar dos veces la obligación de dar cosas. Una para transferir la tenencia y la otra para restituir a su dueño. Vamos a ver las características que individualizan, que nos sitúan frente a este contrato. Este contrato dejó de ser un contrato real, como lo era el Código Civil o el Código de Comercio en su oportunidad, y como todos, pasa a ser un contrato consensual. Recordemos que los contratos consensuales son aquellos que quedan perfeccionados, que ya existen, nacen, ya irradian efectos a partir del acuerdo de voluntades. Juan acuerda con Mariela que le va a entregar X cantidad de cosas para que las conserve y las guarde en determinado lugar. Ya ahí con eso ha nacido el contrato, ya el contrato ya existe. Es un contrato conmutativo en cuanto a que las prestaciones que cada uno tiene que hacer y las ventajas que obtendrá son conocidas y ciertas. Acá yo lo que he colocado, lo que yo coloco en números, cuando coloco números y no explicito, no hago indicaciones con los que nos conocemos de otros encuentros, quizás se recuerden, son referencias al Código Civil y Comercial. O sea, todos los números sueltos que vemos acá refieren a artículos del Código Civil y Comercial. El 968 ya lo vimos, que es cuando veíamos clasificaciones de contratos. Contratos conmutativos, aleatorios. El 968 nos dice cuáles son unos y cuáles son otros. El contrato de depósito tiene un artículo específico dentro del Código Civil y Comercial, el 1357, que nos dice que el contrato de depósito se presume oneroso. O sea, Juan le dio a Mariela determinada cosa o cosas ciertas o lo que fuera para que las custodie, para que las tenga bajo su guarda. Esto en principio es oneroso. Se presupone que que Juan va a tener que pagarle un precio a Mariela para que custodie esas cosas. Esto en el Código Civil no era así. Se presumía gratuito porque la materia civil embulle una presunción de gratuidad. No así la comercial, al revés. Entonces, como nuestro código es
civil y comercial, en este caso, la presunción que se impone es la onerosidad. Pueden, por cierto, las partes establecer lo contrario. O sea, pueden las partes ordenar que o establecer que el contrato va a ser gratuito, con lo cual la guarda que el depositario realice lo será sin costo para ese servicio. Sí, los gastos que tenga, por supuesto, pero si Juan le entrega la bicicleta a Mariela, que es su vecina, porque el fin de semana se va a visitar a sus padres que viven en otra ciudad y le da temor que alguien se la sustraiga, ese depósito que está haciendo puede establecerse que es gratuito. El contrato de depósito es bilateral. Hago una pequeña digresión para que tengamos claridad. Decíamos que todos los contratos son actos jurídicos, más hay actos jurídicos que no son contratos, ¿no es cierto? O sea, el género es el acto jurídico, la especie es el contrato. Tenemos múltiples actos jurídicos que no son contratos. Casamiento, testamento, pago, renuncia, etc. Todos estos actos jurídicos son susceptibles de clasificarse en unilaterales o bilaterales como actos jurídicos. ¿Cuándo un acto jurídico es unilateral? Cuando se requiere la voluntad de una sola persona, por ejemplo, el testamento. ¿Cuándo va a ser bilateral el acto jurídico? Cuando se requiera la conjunción de voluntades, por lo menos más de una parte. Todos los contratos son actos jurídicos bilaterales. Todos. O sea, no hay ningún contrato que puedan hacer solo por la voluntad de una parte. Si nace la voluntad de una sola parte, no es contrato. Será otra cosa, será otro acto jurídico. El testamento no es un contrato, la donación sí, la vamos a ver al final de esta unidad. Y hacemos una mención rápida. Supóngase que alguien realiza un testamento, con el solo fallecimiento de esa persona surgen derechos que están establecidos en el testamento. Ahora, si esa persona hace una donación, es necesario que el donatario la acepte, si no, nunca van a ser los derechos emergentes de esa donación. Supongamos que una persona quiere beneficiar a otra, ¿no es cierto? Juliana quiere beneficiar a Lucas. Juliana hace un testamento y le deja un inmueble y hace una donación y le ofrece un automóvil. Lucas dice, no voy a aceptar porque en este momento tengo muchos acreedores y lo único que va a hacer es perder sus bienes. No acepta ninguna de las dos alternativas que Juliana hizo. El automóvil nunca van a poder los acreedores embargar ahí porque como fue dado en donación, es necesario que lo acepte. Ahora, si acaeciera el fallecimiento de Juliana, los acreedores sí van a poder ir contra el inmueble porque el testamento es un acto jurídico unilateral que no requiere el consentimiento del beneficiario, ¿no es cierto?, del legatario, entonces los derechos van a entrar al sur. Todos los contratos son actos jurídicos bilaterales. Ahora, como contratos pueden ser unilaterales o bilaterales según que traigan aparejadas obligaciones o cargas para una de las partes o para ambas. Será entonces el contrato bilateral como tal si es que la prestación de uno lo es en función de la otra, si hay cargas a soportar por ambas partes. En este caso es así. ¿Por qué es así? Porque una parte se obliga a entregar una cosa y la otra se obliga a recibirla y a restituirla. Cuando el contrato era real, que se perfeccionaba, se constituía, quería decir, pero en realidad el término correcto es perfeccionaba, se perfeccionaba con la entrega de la cosa, ya ahí el depositante no tenía ninguna obligación, entonces podía ser unilateral si era gratuito. Bueno, en este caso el contrato es bilateral. No tiene
requisitos establecidos de forma. O sea, no dice la ley ninguna forma específica que deba reunir el depósito. A ver, si decimos que los contratos son actos jurídicos, sabemos que los elementos esenciales de los actos jurídicos, ¿cuáles eran? Recordemos: sujeto, objeto, causa fin jurídica y forma. O sea, la forma es un elemento esencial del acto jurídico. Si el contrato es un acto jurídico, necesariamente la forma debe estar presente. Si no, en ese caso, no estaremos en presencia de un contrato. La forma es la manifestación, la exteriorización, el modo en el cual viaja hacia el exterior todo lo interno de los sujetos, ¿no es cierto? ¿Cómo hace el depositante para acordar con el depositario los caracteres que este contrato va a tener? Entonces, la manera en la cual esto se expresa, esa es la forma. Los actos son formales si es que la ley indica alguna manera en la cual la forma se debe realizar. O sea, si la ley exige formalidades. Si la ley dice, esto tiene que ser por escrito, esto tiene que ser por instrumento público, esto requiere testigos. No es el caso del contrato de depósito. Cuando la ley no indica forma de un contrato o de un acto jurídico, estos actos jurídicos en general, contratos en particular, tendrán la forma que las partes decidan darle. Entonces el depósito no tiene formalidades previstas por la ley, pudiendo las partes darles aquellas que entiendan que mejor ajustan sus derechos. Supongo que en el depósito por 2 días del fin de semana que habíamos hablado, que Santiago le entregaba a Juliana o a quien fuera, la vecina, para que le cuidara su bicicleta, la forma simplemente será una forma tácita, ¿no es cierto?, en donde hará el efectivo acto de entrega, se manifestarán verbalmente el día o la hora o el momento en el cual lo va a retirar y nada más. Esa exteriorización existe necesariamente. O sea, no va a venir la vecina a agarrar la bicicleta y llevársela. Sería un robo en ese caso. Entonces, el acto es no formal, con lo cual la forma que tendrá el contrato de depósito será aquella que las partes entiendan que mejor acuerda o regla sus derechos. El contrato de depósito, como mencionábamos recién, es un contrato nominado, es un contrato típico, es un contrato que el código desgrana en su articulado, dándole un contenido y dejando márgenes de libertad, por cierto, donde las partes podrán modificarlo, atemperarlo, y si quedaran algunos lugares que las partes no han previsto, allí se va a integrar con el ordenamiento correspondiente en los términos que el Código Civil realiza. Por eso decimos que es un contrato nominado. Y el contrato de depósito es un contrato que está dado no puede ser un contrato instantáneo. O sea, no es como una compra-venta manual de una cosa mueble no registrable. O sea, no es como cuando vamos a comprar un libro, cuando vamos a comprar una gaseosa. Eso es una compra-venta manual, ¿no es cierto?, que no hay que instrumentarla de ninguna manera formal, se realiza y es un acto que se realiza en el momento. Recordemos cuando vimos actos jurídicos, que vimos los elementos esenciales que mencionamos recién, sujeto, objeto, causa, fin y forma, pero también veíamos que los actos jurídicos tenían elementos accidentales. Estos elementos accidentales eran aquellos que no están, pero que las partes pueden decidir integrarlas. O sea, no están, pero las partes los pueden colocar. Recordemos cuáles eran los elementos accidentales de los actos jurídicos: condición, plazo y cargo. O sea, un acto jurídico, si nada dice, ¿tiene plazo o no tiene plazo? Es para cumplimentar en el momento. Es de tracto instantáneo, no es sucesivo, no es continuado. Los caracteres del depósito hacen que esto no sea posible. O sea, no es factible
que el depositante entregue la cosa y en el mismo acto se la restituye al depositario, ¿cierto? No tiene ningún sentido ni razón de ser. Es entonces que el tiempo, el diferimiento en el tiempo, forma parte constitutiva, caracterizante del depósito. Está dado para que el depositante entregue y el depositario restituya en el momento que sea menester. Eso lo podemos aclarar un poco si abrevamos en la parte de general, digamos, de los contratos, en el artículo 1111, y en la parte específica de los contratos de depósito en el 1359, cuando habla de los plazos. En el caso, si hubiera un plazo, el código considera que está dado en favor del depositante. Sabemos que el código anterior, quizás con este código fue necesario, ¿no es cierto? Los que hace un tiempo que trabajamos el código de Vélez, que Vélez nos cae bien, ¿no es cierto? Vélez Sarsfield es una figura que, de esas que se ponen por sobre cualquiera, digamos, y todos los que abrevan de distintas corrientes lo van a tener como propio, ¿no es cierto? No hay grieta en cuanto a Vélez Sarsfield. El Código Civil actual y comercial tiene, por cierto, sus defensores y tiene algunos detractores. Porque, ¿no es cierto?, la contemporaneidad con los autores hace que aquellos que no participaron o no fueron llamados en la extensión que les hubiera gustado o ni siquiera fueron llamados, y lo ven con un poco de recelo. Algunos, por supuesto. Pero en general, el Código Civil y Comercial recepta todo lo que se dio en derecho a la evolución jurídica de casi 150 años, ¿no es cierto?, de 1871, cuando entró a regir el Código Civil, y 1862, antes, cuando entró a regir el Código de Comercio, ambos dictados y confeccionados por Vélez Sarsfield, el de Comercio conjunto con Acevedo, uruguayo, recoge todo eso. Entonces, a ver, al haber pasado tanta historia, tanto trabajo, obviamente que el Código Civil y Comercial subsana, mejora, ordena, todo lo que el Código Civil y Comercial, el Código Civil, perdón, y el de Comercio, por haber transitado 150 años, necesitaba. O sea, pensemos que cuando Vélez Sarsfield redactó el Código Civil y antes cuando redactó el Código de Comercio no había luz eléctrica. Entonces imaginemos en los tiempos actuales. De hecho, fíjense la clase que estamos dando. Esto para Vélez Sarsfield era imposible. Si quiere representárselo, ¿a dónde voy con todo esto? Que en definitiva, el Código Civil decía que el plazo estaba dado en favor de ambas partes, en cualquier acto jurídico del cual se tratara. El nuevo Código Civil y Comercial, no sé por qué cambia este criterio y piensa o establece que el plazo está dado en favor del deudor. En este caso, el deudor subsistente después del nacimiento o de la ejecución de la obligación de dar por parte del depositante es del depositario, ¿no es cierto? O sea, parecería ser que el plazo está dado en beneficio del depositario. En rigor no es así. En este caso, el plazo está dado en favor del depositante, aquel que entrega la cosa que se la están cuidando. De todos modos, si el contrato de depósito fuera gratuito, con la debida antelación puede el depositario, o sea, aquel que tiene a su cuidado la cosa, intimar al depositante para restituirle o entregárselo. Si fuera oneroso, y el depositante quiere con anticipación recuperar sus elementos, sus cosas, lo puede hacer, pero abonando todo lo que correspondería, ¿no es cierto? O sea, dejamos una cosa guardada en un depósito por un mes, la queremos retirar a la semana, perfecto, la retiramos, pero tendremos que pagar todo lo que nos habíamos comprometido. Bien, avancemos. Es duro para pasar esto. Bueno, esto la verdad, chicos, chicas, apareció así solo. No me pregunten por qué.
no quise hacerlo de esta manera, simplemente salió. Se dio. Es generación espontánea. Bueno, el contrato. El programa nos sitúa en obligaciones de las partes. ¿Cuáles son las cargas que tienen las partes del contrato de depósito? O sea, ¿cuáles son los deberes de conducta que depositante debe cumplimentar y depositario, fundamentalmente en este caso, tienen que asumir? ¿Cuáles penden sobre su cabeza? Del depositario, el primero, o sea, aquel que recibe y que tiene la cosa, el primero es guardarla. Guardarla como se tienen que guardar el tipo de cosas que han sido dejadas. La vecina no puede dejar la bicicleta que su vecino le dejó por el fin de semana en el patio si hay una tormenta. Ni hablar si fuera un elemento tecnológico, ni hablar si le dejó su notebook en donde tiene todas las cosas de la facultad para que se la cuidara porque le da miedo que quede sola en su casa y el lunes que tiene clases se la vuelve a entregar. Imagínense si la deja en el patio. No es cierto. O sea, el depositario tiene que guardar las cosas con el debido cuidado, con la debida diligencia que se le otorgan a esas cosas o que su propia profesión así lo hace. Ahí les he colocado el artículo que se refiere o en donde está contenido, ¿no es cierto?, ese tipo de cuestiones. Como lo colocaba ahí, no lo vamos a seguir, no lo vamos a leer ni nada por el estilo. Para eso lo tienen ahí, ¿no es cierto? Acá charlamos un poco. Es carga que pesa, es obligación que pesa sobre el depositario, o sea, aquel que cuida, que tiene la cosa, la no utilización. O sea, el contrato de depósito conlleva la no posibilidad de uso. Si la puede usar es otro contrato, es otra cosa. No la puede utilizar. O sea, ¿qué obligación es esta? Es una obligación de no hacer, a la que se le aplican todos los conceptos y principios que vimos en el primer eje de esta disciplina, de las obligaciones, cuando las clasificábamos y en función de la naturaleza, que es la clasificación más importante de las obligaciones, veíamos según la naturaleza de la prestación, según el objeto, cómo podían ser las obligaciones. De dar, de hacer y de no hacer. En este caso, una de las obligaciones que tiene el depositario es de no hacer, es de no utilizar. Y sabemos que lo que ocurre cuando se incumple con estas obligaciones, ¿no es cierto? El solo quebranto de la obligación de no hacer, o sea, de utilizar, ya conlleva un incumplimiento. No la puede usar, tiene que conservarla y como veíamos en el concepto del contrato que estamos desgranando en este momento, tiene que restituirla al momento en el cual hubieran acordado o al momento de su requerimiento con los frutos correspondientes. Si la cosa, recuerdan como veíamos en la parte general, cosas y veíamos frutos, ¿no es cierto? Que los frutos podían ser civiles, industriales o naturales. Bueno, si la cosa tiene frutos, en este caso no se las puede apropiar el deudor porque la obligación que tiene es de dar una cosa para restituir a su dueño, expresamente con los frutos. Por una cuestión de general de obligaciones, de dar y de dar cosas para restituir a su dueño y de los deberes derivados de la guarda, el depositario tiene o pesa sobre su cabeza la obligación de informar al propietario si la cosa hubiera recibido algún daño y si hubiera tenido que realizar algún gasto en ella, va a tener que rendir cuentas para que se lo restituya. Ya vemos un poquito más de esto. ¿Qué otra obligación tiene el depositario? Expresamente se reitera en el 1361 el de restitución. Lo tenemos en el 1358, última parte del concepto, y el 1361 refuerza. Che, este es un contrato de depósito, dice el código. El concepto general es que le tenés que devolver.
No te olvides, es una obligación puntual, especial el de restituir la cosa y tiene que ser entregada en el lugar donde la cosa tenía que ser custodiada. Esa es la regla. Se pueden establecer diferencias o se puede establecer un criterio distinto. A ver, la vecina no tiene que entregarle la bicicleta a su vecino eh, en un barrio a 15 kilómetros de donde está, porque esta persona vino con un compañero o un amigo que es del mismo pueblo, de la misma ciudad donde él vive, y se va a quedar unos días a estudiar ahí y pretende que la vecina le lleve la bicicleta o la computadora. No, no buscarla. O sea, la cosa se restituye en el lugar donde debía ser custodiado, salvo que hubieran pactado de otra manera, ¿no es cierto? Salvo que fuera contrato oneroso o no, o fuera gratuito, y asume el compromiso de entregar la cosa en otro determinado lugar. Si eso no ocurriera, el 1361 nos dice, reforzamos el concepto de que el depositario tiene que restituir la cosa dada en depósito, y ello, como regla, como principio general, debe ser en el lugar donde la cosa debía, tenía o iba a ser custodiada. Completamos las obligaciones de las partes de este contrato. El depositario también, hay un artículo en 1365 que plantea solamente esto que estamos diciendo acá. No puede exigir al depositante que pruebe la propiedad de la cosa. Esto, a ver, quien entrega una cosa lo hace o tiene la cosa en función de algún título jurídico, ¿no es cierto? Sabemos que la relación de una persona con una cosa es una relación de posesión o de tenencia en términos generales. La posesión, ya vimos, que puede ser legítima, ilegítima, y la ilegítima tiene una serie de clasificaciones más, ¿no es cierto? La tenencia es cuando una persona tiene una cosa bajo su custodia y reconociendo en otro la propiedad. No puede el depositario exigirle a quien depositó que acredite el carácter de dueño de la cosa que le dio. O sea, independientemente de la situación en la que se encontrara el depositante respecto a esa cosa, si es el propietario, si es un poseedor ilegítimo, no es algo que le esté permitido al depositario plantear. ¿No es cierto? El depositante fue y entregó la cosa. El depositario está obligado a restituirle esa cosa al depositante. Ni que aparezca el dueño a reclamársela. El depositario se constituye en un tenedor del depositante. Si el propietario o quien dice ser propietario tiene alguna reivindicación que realizar sobre esa cosa, tiene algún reclamo que realizar sobre esa cosa, pues la hará por la vía que entienda mejor proceder. No va a ser el depositario quien se ponga a indagar o ver situaciones que le son ajenas. A ver, fue Lucas el que trajo las cosas. Por más que aparezca Diego, Joaquín tendrá que restituírselas a Lucas. Después Diego verá con Lucas cómo hacen, ¿sí? Entonces le veda, le prohíbe el Código Civil y Comercial al depositario exigirle al depositante que acredite la propiedad de las cosas a restituir. A ver, la vecina, obviamente que sabe que quién fue el que le dio la cosa. Ahora, puede ser factible que dejemos cosas a la guarda en algún depósito, en algún lugar grande, y no le es permitido al, al empresario que se constituye en depositario el requerir el título de propiedad. Con solamente acreditar que entregó esa cosa ahí, hay que restituírsela, ¿sí? No demos más vueltas con eso. Hay el último artículo cerrando esta situación o este desgrane de normas aplicables al contrato de depósito, el 1366,
¿Qué nos dice? Que si los herederos del depositario, aquellos continuadores del depositario, y fueran de buena fe, creyendo que esas cosas eran de propiedad del depositario, la venden, la enajenan, la transfieren a título oneroso. Esa transferencia es válida, ¿no es cierto? El adquirente de buena fe y a título oneroso de una cosa que no es robada ni perdida, se hace propietario de eso. O sea, los herederos de la vecina no fue por un fin de semana, se la dejó para que se la cuidara, pasó un tiempo y la vendió a la bicicleta. Bueno, a ver, lamentablemente la bicicleta no la va a poder recuperar, pero sí los herederos que hubieran recibido ese monto, que obviamente se han enriquecido sin causa, tienen que restituirle ese monto al verdadero propietario, y si no lo hubieran cobrado, no lo hubieran percibido, tienen que cederle el crédito que corresponde. Che, mira, la verdad, no sabía que esa bicicleta era tuya, se la vendía el de acá a la vuelta, tiene que pagar 10.000 pesos, bueno, que te los pague a vos. El depositante. ¿Cuáles son las cargas que caen no ya en el depositario, sino en el depositante, el que entrega la cosa? Es más sencillo, ¿no es cierto? Cumplimenta con la obligación de entrega y después es poco lo que le queda por hacer. Lo primero que tiene que hacer es, si el contrato fuera oneroso, lo cual se presupone, por regla y en principio el contrato es oneroso, para que así no fuera, expresamente que establecer esta situación, la principal carga del depositante es pagar el precio convenido. También debe reembolsarle al depositario los gastos de conservación. Si se hubieran generado otros gastos adicionales y esos gastos fueran razonables, también los deberá abonar el depositante. Si los gastos fueran extraordinarios, ¿no es cierto?, de conservación, supongamos que es una pintura muy valiosa y al ser el depositario un avesado en pintura, estoy pensando en ejemplos medios extremos, ¿no es cierto? Advierte que por la antigüedad de la misma requiere un tratamiento que tiene un valor extraordinario. Le tiene que notificar de inmediato esa circunstancia al depositante, porque todos esos gastos corren por el depositante, que es el dueño de la cosa. O sea, cuidarla, conservarla, están en función de él. Para que el depositario pueda realizar gastos extraordinarios y esos gastos extraordinarios, el depositante esté compelido a restituirlos, a reembolsarlos, hay que notificárselos. No es necesario que le notifique el depositario los gastos de conservación, los gastos razonables y todos aquellos que hagan a la restitución. Descargar supónganse que dejamos un auto guardado en esas cocheras que van con ascensores. Bueno, si hay que pagar algún costo para sacarlo de la restitución, habrá que hacerlo. Otra obligación que pesa sobre cualquier acreedor es la de recibir la cosa, ¿cierto? O sea, depositario, che, hoy te tengo que entregar la cosa, te la traigo, hay que estar en el lugar acordado, en principio es el lugar donde se debe realizar la guarda, ir, presentarse, si no, entra a jugar el mecanismo del amor al acreedor, ¿cierto? Notificarlo al acreedor para que entre en mora. Y por cierto, como vimos recién y mencionamos, debe soportar la pérdida si es que esto ocurre sin culpa del deudor. Cuando una cosa se sujeta a una obligación de dar para restituir a su dueño y la cosa se pierde sin culpa del deudor, se resuelve la obligación sin ningún tipo de indemnización ni nada. Falleció el caballo que habían dejado guardado, se evaporó el perfume, no sé, lo que ustedes quieran. La cosa se pierde, todo lo que vimos en la parte de obligaciones, ¿no es cierto? La cosa se pierde. Sin culpa del deudor, la obligación se disuelve, desaparece. Nos plantea el programa supuestos especiales, depósito irregular y depósito necesario.
me vi en la obligación de poner al lado del depósito irregular el regular y al lado del necesario el voluntario. ¿Cuándo va a haber un depósito regular? Cuando fueran cosas no fungibles, recordemos que la fungibilidad consiste en que un individuo de una determinada especie, grupo o conjunto puede ser reemplazado por otro individuo de la misma calidad y de la misma especie del cual se trata. Litros de combustible, kilos de cereales, billetes, autos 0 kilómetros recién fabricados. En principio, son cosas fungibles. Por el contrario, cuando no reúnan esa característica de ser reemplazados por otra cosa de la misma cantidad y calidad, las cosas son no fungibles. Un inmueble de calle Constitución 1525, que eso supone que un edificio, el segundo C. No lo podemos reemplazar por un edificio, por un inmueble de la misma calle, pero de otra ciudad o de otro departamento del mismo edificio. Lo mismo cuando el auto fuera usado y se acordó y se dejó uno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las cosas dejadas en depósito fueran no fungibles, estamos en presencia de un depósito regular. Che, te dejo, le dijo el vecino, la bicicleta, esta bicicleta, mi bicicleta. Te dejo esta computadora, mi computadora, con todo lo que tiene adentro. ¿Qué cosas se transfieren en esta obligación de dar una cosa cierta? En este caso, la tenencia con el deber de abstención de uso que veíamos recién. Por el contrario, se caracteriza este supuesto especial del depósito regular en el artículo 1367. Y nos dice, si se entrega una cantidad de cosas fungibles, que se pueden reemplazar, combustible, granos, etcétera, que no se encuentre en saco cerrado, porque si no, si cerramos el saco, es este saco el que hay que restituir después, es un depósito regular. Se transmite el dominio de las cosas. Se transmite el dominio de las cosas. Si uno le deja 5 botellas de coca, de cerveza, lo que ustedes quieran, lo que tiene que restituir es la misma cantidad de botellas, pero no las mismas, ¿no es cierto? Si las cosas entonces son fungibles, se transmite el dominio. O sea, hay una circunstancia en la cual no es solamente la tenencia. La ley dice, en este contrato de depósito, las cosas pasan a ser de propiedad del depositario. La obligación que tiene después es restituir la misma cantidad y cualidad. Aunque el depositante no haya autorizado su uso, lo haya prohibido, ni se te ocurre tomarte estas cocas, porque son una que compré de una partida espectacular. Pues va al supermercado y da otra, compra igual y listo, no hay ningún problema. El depositario, nos dice el 1367, debe restituir la misma calidad y cantidad. Obviamente por una cuestión que son las obligaciones de género, ¿no es cierto? O sea, aquí el depositario está obligado a género, no cantidades no obligación de dar cantidades de cosas, pues sabemos que la obligación de dar cantidades de cosas fue quitada del Código Civil y Comercial, reintegrada por la Comisión del Poder Ejecutivo para las obligaciones del consumo de dinero, ¿no es cierto? Que trae un problema lógico para ordenar. Pero bueno, no importa. Depósito irregular entonces es el depósito de cosas fungibles, que en rigor pasan a ser de propiedad del depositario y después tienen que restituir otras iguales de la misma cantidad y calidad. El depósito es voluntario en principio cuando el depositante, el que va a entregar, tiene la libertad, que es uno de los elementos internos de la voluntad integrante, ¿no es cierto?, para que el acto jurídico pueda ser válido como tal, razón por la cual si no hubiera libertad parecería que no podemos constituir el contrato a la postre, el acto jurídico que estamos queriendo realizar. Pero bueno, el acto jurídico, el depósito, voluntario,
es aquel en donde el depositante tiene la libertad para elegir si desea o no depositar la cosa. Una cosa es que quiera, que le convenga, y otra cosa es que no le quede otra. Cuando no le queda otra, estamos transitando, estamos nadando en aguas del depósito necesario. ¿Qué nos dice el 1368? A continuación de el que conceptúa el depósito irregular, nos dice: el depositante no puede elegir la persona del depositario, o sea, le tiene que entregar sus cosas a X persona que no le eligió, que no sabe quién es, que no sabe por qué está ahí, por un acontecimiento a que lo somete a una necesidad imperiosa. Y también se considera tal, o sea, también se considera un depósito necesario, al de los efectos introducidos en los hoteles por los viajeros. Entonces, un ejemplo extremo sería, hay una inundación, hay una tragedia X, hay un tsunami y tenemos que guardar nuestras cosas en un lugar que apareció ahí, hay una persona y se lo dejamos en depósito. ¿No es cierto? No tenemos la libertad de elegir el depositante ni nada. Eso es lo que se llama un depósito necesario. En el hotel a donde vamos, el contrato de hospedaje, que es otro distinto, no sé si ya no recuerdo si lo vimos o no lo vimos, pero es un contrato que tiene sus caracteres, ¿no es cierto? Entre el que hospeda y el cliente, el viajero, aquel que es alojado. El depósito, en ese caso, es un contrato conexo, es un contrato que forma parte de este conjunto del vínculo que se ha establecido entre el viajero, entre el huésped y el hotel o quien aloja. Esos son los depósitos necesarios. O sea, lo ideal o lo esperable o lo habitual es que el depósito sea regular, cosas no fungibles, que se la da para que la cuiden y que sea voluntario elegir a quién dejárselo. ¿Por qué se lo dejo a esta vecina y no la del frente o la del otro lado? Se lo dejo porque la elijo. El depósito irregular se hace propia las cosas del depositario y tiene que restituir la misma cantidad y calidad. Y en el necesario es cuando no se puede elegir a quién dejársela y se extiende a cuando dejamos las cosas en los hoteles. Vemos algunas particularidades o algunas cosas muy puntuales que no las quise obviar más allá que el programa. Me cuesta decir el programa hablando de contrato, pero bueno, discúlpenme. El artículo 1371 habla de la responsabilidad del hotelero por los daños sufridos en los efectos introducidos del hotel, que es lo que habíamos recién, y en los vehículos guardados. Más, expresamente se excluye las cosas dejadas en el interior. Es responsable, objetiva, por el deber de guarda de los efectos que se introduzcan en un hotel y del vehículo. ¿No es cierto? Todo eso que vemos. No se hace responsable de los daños en su vehículo. Mentira. Eso no existe. O no nos hacemos, eso es otra cosa. No, habiendo escalera, no nos hacemos responsables por las cosas que ocurren en el ascensor. Inocuo. No tiene ningún efecto. No existe. Entonces, este contrato que se constituye de depósito necesario carga sobre los hombros en carácter de responsabilidad objetiva. Recordemos cuando vimos responsabilidad que la responsabilidad era objetiva o subjetiva. La responsabilidad subjetiva era cuando el deudor o el sindicado responsable se liberaba acreditando la no culpa. En la objetiva no es posible. Es dado A, es B. Hay que responder. Nuestro automotor provoca un daño, hay que responder. Habrá que ver, hay causales de eximente, culpa de la víctima, culpa de un tercero por el cual no se debe responder, caso fortuito, fuerza mayor, ajena al riesgo de la cosa. Son las circunstancias que van a excluir la responsabilidad objetiva. Si esto no ocurre, es responsabilidad del hotelero. Cuando hubiera cosas de valor que los viajeros o aquellos que se hospedan introducen en los hoteles, tienen que anunciarlo de esa manera: mire,
estoy trayendo un collar que vale 2 millones de pesos. Y eso tiene que ser resguardado en el lugar donde el hotelero lo indique, en un depósito, en una bóveda, etcétera, etcétera. El hotelero, en función del 1372, va a limitar la responsabilidad a esas cosas y el valor declarado. Si fuera un valor desmesurado, puede negarse a recibirlo. Supongamos que estamos haciendo un viaje, alguien está haciendo un viaje con ese collar de 3 millones de pesos y para en un hospedaje de una familia, si tenemos que catalogarlo en el hospedaje de media estrella, ¿qué es lo que tiene para sobrevivir? Es lo que puede hacer. No le vamos a declarar un collar, mire, señor lugareño, le quiero informar que tengo un collar que tiene un valor de mercado de 3 millones de pesos. ¿Qué es lo que le va a decir el hospedador? Discúlpeme, pero acá ni toda casa vale esto. O sea, yo no se lo puedo tener. Entonces, si la cosa es excesivamente valiosa para las condiciones o para los caracteres del lugar, el hotelero puede rechazar recibirlo. O también, si no es que solamente el valor, sino que el cuidado, la custodia, recordemos que el depósito es cuidar la cosa, genera molestias extraordinarias, qué sé yo, por más que vayamos a un hotel 5 estrellas, llevamos un tigre de Bengala, la verdad que no sé, o sea, pensemos en alguna cuestión desmesurada. Entonces, si la cosa es excesivamente valiosa, que el hotelero obviamente que no está razonablemente en condiciones de poder custodiar la misma, puede renegarse a recibirla. Si no lo hace, nos vamos, ¿no es cierto?, a la limitación del valor, es el valor dado, y la responsabilidad objetiva va a responder, pero se puede negar. El 1375 extiende todas estas y otras cuestiones del depósito necesario a establecimientos o supuestos similares. Nos dice, se aplica esta normativa a todas estas cuestiones de responsabilidad, de las cosas denunciadas y demás, a establecimientos asimilables al hotelero, ¿no es cierto? En función del deber de guarda, de la obligación de guarda que tiene que brindar quien está en condiciones similares. Si esos establecimientos similares fueran garage y playas de estacionamiento, no va la limitación de la responsabilidad para las cosas dejadas dentro de los automóviles, sino que también sí se responde. O sea, en conclusión, establecimientos similares a los hoteleros, les caben todas las responsabilidades para el hotelero. Hospitales, alojamientos deportivos, o sea, todo establecimiento que uno diga, bueno, che, esto es más o menos lo mismo que un hotel. Es parecido, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Porque las cosas que uno introduce las hace con el mismo carácter, ¿no es cierto? Del mismo modo. Si fueran las playas de estacionamiento, incluso, fijémonos que el 1375 nos dice, ni siquiera pueden echar mano a la limitante de las cosas dejadas en el interior de dichos vehículos. Segundo contrato que vamos a ver el día de hoy, y vamos más lentos de lo que yo creía que íbamos a ver. Vamos a ver la cuenta corriente. Antes, cuenta corriente mercantil, hoy ya no, porque el Código Civil y Comercial, entonces estamos hablando de cuenta corriente. La cuenta corriente está establecida en los 11 artículos que van del 1430 al 1441. Yo sé que no es lo más lindo, como les digo, esto está recién terminado, pero es lo que estamos viendo ahí. Eso es el contrato de cuenta corriente, ¿no es cierto? Cuando una persona, cuando dos personas se comprometen recíprocamente a hacer remesas recíprocas, uno le da a uno, el otro le da al otro o la otra, y sacan cuentas al final de lo que se están debiendo.
Veamos de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que nos dice en 1430? Cuenta corriente, y acá nos vamos a tener que despojar de preconceptos. Probablemente uno piensa, la cuenta corriente es la del banco. Sí, pero esa es la cuenta corriente bancaria, no es esto. La cuenta corriente es la que yo tengo en el centro de estudiantes para sacar fotocopias. No, no es cuenta corriente eso. La cuenta corriente nos dice en 1430 del Código Civil, es un contrato, entonces le aplicamos todo lo que veíamos de los contratos, ¿no es cierto? Actos jurídicos bilaterales, de acuerdo, etcétera, etcétera. Por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta, se van a ir anotando en una cuenta, las remesas recíprocas que ellas se realicen hasta el final de un periodo. O sea, A le va a entregar cosas, bienes, servicios a B, y B le va a entregar cosas, bienes y servicios a A, y después al final van a sacar la cuenta. ¿Cuánto entregó uno? ¿Cuánto entregó otro? Se extingue hasta ahí, y lo que sobra, ese saldo, va a ser lo que aquel que lo adeude va a tener que abonar. Es una cuestión de debe y haber. Es una cuestión de registraciones. Sin duda, esto les suena mucho más familiar a ustedes que a mí. Entonces, estas recíprocas, hasta el final de un periodo, a cuyo vencimiento se compensan, lo que hablamos recién, se extinguen hasta el límite de la menor, haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte. Eso es cuenta corriente. Es un productor agropecuario le entrega a una determinada empresa granos. Chicos, ¿están? Sí, profe, ¿se le cortó a usted? Me parece que sí. Quedó todo congelado y decía no sé qué cosa, pero bueno. Díganme que me escucharon hasta donde dijimos granos. Sí, está ahí. Sí, hasta ahí, sí. Bueno, y la verdad no sé qué es todo eso que se está escribiendo, pero no sé si ustedes están viendo el chat, pero desde ya que no soy ese yo, ¿eh? Bueno, volvemos a... ¿Siguen viendo la presentación? Sí, se ve. Profe. Bárbaro. Entonces, estamos ahí en el contrato y estamos tratando de traer un ejemplo a colación. El productor agropecuario le da granos a la empresa para que se las guarde en sus silos. Entonces, le da cosas, la empresa hace un alojamiento, y ahí tenemos una entrega de cosas y un alojamiento. La vende o la transforma la empresa, las vende y al final del periodo determinado sacan a la cuenta cuánto debe uno, cuánto debe el otro. Pensemos que a lo mejor que no son granos, a lo mejor son reses, y la empresa no quiero ni hablarlo, la verdad las procesa y le entrega el cuero, vende la carne, la verdad que no sé. El ejemplo que a ustedes se les ocurra. Pero en definitiva lo importante acá es que una parte hace entrega de bienes, servicios, cosas, y la otra también se anotan cada uno por su lado y sacan el resultado al final. Caracteres, rápidamente, para no demorarnos mucho. Consensual, queda perfeccionado con el acuerdo de voluntad de las partes a llevar adelante esta cuenta corriente. Es conmutativo, sabemos las ventajas o el desarrollo del contrato que cada uno va a tener. No hay un alea, más allá de que sea un poco más, un poco menos. Es oneroso, ¿no es cierto? Porque los movimientos que van realizando, a partir de que cada entrega se realiza, van generando intereses y el saldo también lo genera. Es bilateral, ¿no es cierto? Ambas partes tienen cargas, tienen obligaciones. Es no formal. La ley no establece una formalidad o formalidades para que este contrato se constituya, lo pueden hacer en función
de las formas que las partes elijan, se entiende que es un contrato intuito persona. Se entiende que es un contrato en el cual el carácter o la persona de uno de los cuentacorrentistas o del otro no le es indiferente a su cocontratante. Lo hacen en función de la confianza, de lo que les representa esa persona, no le es indiferente. Si Juan contrata con Joana, un contrato de cuenta corriente, no lo está haciendo con Silvina. Y Joana lo está haciendo con Juan, no lo está haciendo con Santiago. El contrato es nominado, porque como veíamos recién, lo regula el Código Civil y Comercial, que también, al igual que el depósito, es un contrato de duración. O sea, el contrato de cuenta corriente, bajo ningún punto de vista, puede ser inmediato. Veíamos el concepto mismo, ¿no es cierto? Se van haciendo remesas en determinado tiempo, se extinguen hasta el límite de las menores, razón por la cual ese plazo de tiempo es necesario que transcurra. Fíjense que no es mucho lo que nos pide el programa respecto a este contrato de cuenta corriente. Vamos a hacer algunas menciones sueltas. Respecto a los intereses, de las comisiones, de los gastos que se puedan generar. Ustedes ya hemos visto en la unidad número 4 o por allí, cuando veíamos obligaciones a la suma de dinero, ¿qué son los intereses? Todas esas cuestiones hay que aplicarlas, ¿no es cierto? Las remesas, nos dice el artículo 1432, o sea, las entregas que cada una de las partes vaya haciendo, generan intereses. ¿Qué intereses? A los que la tasa hubiera establecido. La tasa, perdón, sabemos que la tasa tiene los distintos componentes, las escorias, nosotros todo eso que vimos al principio en la parte de obligaciones, la tasa que las partes establezcan, o sea, es un interés convencional. Las partes acuerdan ese interés. Si no está fijada, va a ser por la tasa que se utilice en el lugar o por la actividad que se dé, la de plaza, ¿no es cierto? Y si esto no faltara, una tasa que va a terminar fijando el juez en función de distintos parámetros que la ley le brinde. Conclusión, las remesas que las partes entregan y mucho más el saldo final va a ir generando un interés a favor de aquel que le aportó. A partir de que es aportada y a partir que el saldo queda, con lo cual las que se extinguieron no, obviamente, ¿no es cierto? Son obligaciones accesorias. Ese interés, ¿cuál va a ser? En primer lugar, el convencional, el que las partes establecieron. Si eso no está, al de plaza, ¿cierto? El que esté en el lugar o por la actividad de la cual se trate. Y si nada de eso está, no echamos mano a la ley. El juez dirá, Bueno, el saldo al hacer las compensaciones final también produce intereses, lo que veníamos hablando. Las partes pueden convenir incluir intereses al capital, pueden hacer una especie de interés adicional, y dice también que se incluye en la cuenta como remesa las comisiones y los gastos vinculados a las operaciones inscritas. Todo aquello que implique gastos y demás se incluye y engrosan, ¿no es cierto?, esa remesa, forma parte de ese precio. En 1435, cualquier duda que tienen lo podemos ver, lo podemos charlar, o en el próximo encuentro podemos verlo previamente, si es que ustedes lo han leído y no les ha quedado claro. El artículo 1435 establece que para la entrega de créditos, o sea, cuando lo que se entregara fuera un crédito, un cheque, un pagaré, una cuenta por cobrar, ¿no es cierto? El cuentacorrentista dice, che, yo entrego o coloco en este contrato este cheque que me tienen que pagar, es buenísimo. Bueno, pongamos que es buenísimo. Tiene un elemento natural que es la cláusula o se considera
realizado con la cláusula salvo encaje. Recién revisamos. Los contratos son actos jurídicos. ¿Cuáles son los elementos? Vimos los elementos esenciales del acto jurídico: sujeto, objeto, causa, fin y forma. Vimos que también había elementos accidentales que no estaban, pero las partes los podían poner. Plazo, cargo y condición. Y también hay otro tipo de elementos que no habíamos mencionado hasta ahora, que son los elementos naturales. Vimos elementos naturales fundamentalmente cuando vimos compraventa, ¿no es cierto?, que veíamos los de saneamiento, la obligación de saneamiento, ¿no es cierto?, la garantía de evicción y los vicios redivitorios. Los elementos naturales son aquellos que hacen, no a la esencia, pero sí a la naturaleza de una determinada institución u operación. Los elementos naturales están, a diferencia de los accidentales que no están. Los elementos accidentales, si las partes así lo desearan, los pueden incorporar. A los elementos naturales que están, las partes, si desean, los pueden quitar o retirar. Esa es la diferencia que existe entre un elemento natural y un elemento accidental. Y por cierto, un elemento esencial. Si una determinada institución tiene un elemento esencial y ese no está, no vamos a estar hablando de esa institución. ¿Qué es lo que quiere decir la cláusula salvo encaje? Quiere decir que el crédito que estamos entregando como una remesa puede que se cobre o puede que no. Si ese crédito no se cobra, no se puede efectivizar, si se vulnera o lo que fuera, el otro cuentacorrentista puede resolver, ¿no es cierto? No el que lo entregó, sino el otro puede resolver. Intentar procurar cobrarlo, ¿cierto?, llevar adelante un proceso, ejecutar o hacer distintas maniobras, o puede derechamente eliminar el crédito, sacarlo del contrato de cuenta corriente, restituírselo a su contratante y que él se encargue, ¿no es cierto?, porque es el crédito que acordó. Esa es la cláusula salvo encaje. Cuando se aporta un crédito de estas características, lo está sujeto a que se efectivice. Si no se efectiviza, puede optar por intentar cobrarlo o puede restituirlo y sacarlo del contrato de cuenta corriente. El artículo 1438 nos habla del resumen de cuenta, ¿no es cierto? Son operaciones contables las que se realizan en la cuenta corriente. Son operaciones de debe y haber que tienen que ser idénticas, pero inversas, por cierto, ¿no es cierto?, de cada una de las partes. O sea, uno entrega, el otro recibe, pero uno entrega 10 y el otro recibe 10. El resumen final que se haga tiene que ser el mismo, ¿no es cierto? Entonces, si una de las partes entrega a la otra un saldo, un resumen de cuenta, tiene un plazo para aprobarlo, y si no lo hace, se considera como que esa circunstancia ha ocurrido, como que está aprobado. ¿Qué plazo es? El que las partes establecieron en el momento de suscribir el contrato de cuenta corriente. Si no lo suscribieran, 10 días. Porque ahí el código integra el contrato, lo cierra de alguna manera y dice, bueno, acá está el resumen, nada dijimos del tiempo que había para aprobarlo, son 10 días. Hay dos plazos a tener en cuenta y que son importantes dentro del contrato de cuenta corriente. El primero es cuánto va a durar el contrato de cuenta corriente. Y el otro es con qué periodicidad, dentro de esa duración completa del contrato de cuenta corriente, se van a hacer estas operaciones de sumas y saldos, digamos, para dar un resultado definitivo que aquel que resulte deudor va a tener que saldar. En principio, el que las partes acuerdan. O sea, se va a durar tanto tiempo, las sumas y saldos se van a hacer mensualmente, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez por año. Lo que las partes resuelvan está bien. Si eso no ocurriera, o sea, si las partes nada dijeran respecto al tiempo de duración del contrato o la periodicidad de estas sumas y saldos, el 1432 establece que los periodos para los saldos van a ser cada 3 meses.
que de acuerdo a las características de la cuenta corriente no sea beneficioso. Pero bueno, algún plazo había que integrar. Entonces, si nada dicen las partes, a los 3 meses después podrán reordenarlo. Si el contrato no tiene plazo de duración final, dice que cualquiera de las partes, nos dice el inciso B del 1432, dice que cualquiera de las partes puede darlo por rescindido, o sea, por terminarlo, avisando con 10 días de anticipación. O sea, hay un preaviso de 10 días para darlo. Hay una tácita reconducción, que es que cuando el plazo de duración se termina, si las partes nada dicen, vuelve a generarse. Entonces acá hay como una manifestación por el silencio. Si las partes nada dicen, el contrato se reconduce, ¿no es cierto? Se renueva automáticamente. Si tiene plazo, nos dice el inciso C, se renueva automáticamente por el mismo tiempo. Dijeron, vamos a hacerlo durante 10 años, se renueva por 10 años más. Siempre está la facultad de rescisión preavisando con 10 días del vencimiento de ese plazo de 10 años. Si continúa, lo que veíamos recién, si se prorroga ese plazo por otro igual, el saldo que queda, porque va a coincidir, ¿no es cierto?, el último día del plazo, se va a hacer un nuevo sumas y saldos, digamos, lo que quede se va a considerar como la primer remesa del nuevo periodo. O sea, Juan y Susana, Juan y María, Pedro y María, tienen un contrato de cuenta corriente. Esta se prorroga, el plazo, los 10 años, los 5 años, se prorroga por otros 5 más, hacen la suma equivalente, pasamos a un nuevo periodo, lo que sobra, digamos, pasa como la primera remesa a favor de aquel que fuera el titular de ese crédito, ¿no es cierto?, para el próximo contrato. No vamos a demorar porque me parece que no requiere demasiada más autorización. Lo último que nos pide el contrato de cuenta corriente es la comparación con otras 2 maneras contractuales o de vinculación. El primero es con la cuenta simple o de gestión. La cuenta simple o la cuenta de gestión es la que vulgarmente uno considera o entiende o corrientemente le otorga el mote de cuenta corriente. Es la del almacenero, ¿no es cierto? Donde uno va y va retirando cosas y a fin de mes o a X cantidad de semana o lo que sea, la libreta del almacenero va a determinar cuánto se le está debiendo. En rigor no hay una cuenta corriente en los términos que veíamos recién, ¿no es cierto? O sea, no hay remesas recíprocas. Acá siempre hay un empresario, un proveedor que es el almacenero, que es el librero, el dueño de la librería donde vamos y sacamos las cosas para nuestra oficina, o quien fuera, ¿no es cierto? Que es el que siempre va a terminar siendo el acreedor. Puede darse el excepcional caso en el que supónganse que la cuenta da 10.300 pesos, la dejamos 11.000 y los 700 quedan a cuenta, ¿no es cierto? Pero es la excepcionalidad. No hay allí compensaciones, no hay entregas, ¿no es cierto? Esto me resulta caro a mis sentimientos, ya que uno de mis abuelos fue durante mucho tiempo almacenero, entonces me hace acordar esta situación. Esa es la cuenta simple o de gestión. Cuenta corriente, entregas, remesas recíprocas, cuenta simple de gestión y la cuenta del almacenero. Último punto de esta primera parte, de este último eje de contratos en particular, para esta unidad número 11, es la comparación de la cuenta corriente con la cuenta corriente bancaria. ¿En qué se parecen? En el nombre, en que los dos están regulados por el código, en que ambos son contratos de duración, son consensuales, son bilaterales y absolutamente onerosos, especialmente esta última. Son 2 contratos distintos.
La cuenta corriente bancaria está expresamente regulada, fíjense, de los artículos 1393 del Código Civil y Comercial al 1407. Tenemos 14 artículos ahí más o menos que nos están hablando de esta regulación y después las cuestiones particulares. Una de las partes de la cuenta corriente bancaria requiere que sea un ente bancario que tiene que ser autorizado por el Banco Central de la República Argentina para su funcionamiento, ¿cierto? Si no, no hay posibilidad. En definitiva, ¿en qué se parecen la cuenta corriente y la cuenta corriente bancaria? Les diría que el nombre. Bueno, este punto entonces, mañana, jueves, a la misma hora que el día de hoy, vamos a ver los contratos de distribución. Acá en el contrato, acá en el programa, perdón, parece que fuera en contrato de distribución, agencia, concesión y franquicia. En realidad son los contratos de agencia, distribución, agencia, concesión y franquicia, que son todos contratos de distribución. A eso nos vamos a referir el día de mañana. Si podemos, vamos a incorporar el mutuo y sí o sí, el día lunes, ya ahí sí a las 14, 14:30, no, ya vamos a consultar con los otros compañeros docentes a partir de qué hora es la que expresamente iniciamos, vamos a compartir el encuentro. Chicos, ¿dudas, inquietudes? Gracias, profe. No, profe, ninguna. Oh, buenísimo. Les agradezco a los 8 que están aquí presentes. Así que bueno, si no tenemos otra cuestión, vamos a detener la grabación en este momento. Me esperan un segundo.